Hola, hola. Bueno, hoy estamos acá para hablar un tema del cual se habla mucho en el medio empresarial y personal, y es el tema de qué es coaching. Bueno, pero para hablar de qué es coaching, primero quiero hablarles lo que no es coaching. Lastimosamente hoy en día se habla mucho de lo que es coaching, pero se sabe poco sobre el coaching. Por ejemplo, coaching, ¿qué no es? Coaching no es la traducción del inglés al español a la palabra, que es entrenamiento. El entrenamiento podría ser capacitación. Coaching no es capacitación. La capacitación es la transferencia de información, es saber de un tema en particular y explicarle esa información o darle a conocer esa información a otros. Coaching no es entrenamiento, no es capacitación, no es transferencia de información. ¿Qué no es coaching? Coaching no es mentoría. Mentoría, que es el ser experto en un tema donde yo he trabajado, tengo la experiencia previa y conozco el camino hacia el éxito de una o de otra manera, y para llegar a ese éxito tengo todo lo vivido para compartirlo con otros. Coaching no es mentoring, no es transmitir información a través de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que yo hice o dejé de hacer. Coaching tampoco es consultoría. La consultoría tiene que ver con ser experto en un proceso específico para realizar un objetivo que se quiere buscar, donde hay unas estrategias, un método, un modelo a seguir, y se entrega ese modelo y ese método para que una empresa o una persona siga ese método o ese proceso para conseguir un objetivo en particular. Tampoco es consultoría. Coaching tampoco es psicología o terapia, ¿sí? Que tiende mucho a mezclarse o a confundirse lo que tiene que ver coaching con psicología. La psicología y la terapia trabaja hacia pasado. Es las vivencias que tuvo la persona, traumas, situaciones difíciles, complejas, cosas que retienen de su pasado, que en su presente no lo dejan actuar adecuadamente. Entonces eso trabaja la psicología, trabaja hacia pasado y desarrolla la personalidad de esas situaciones que vivió anteriormente. El coaching, por el contrario, trabaja desde presente, el aquí y ahora, hacia futuro, una visión de a dónde se quiere llegar con los recursos, conocimientos y demás que tengo. Eso es coaching. Vamos a hablar un poco más de también qué es coaching, ya complementando lo que no es coaching. Coaching es una técnica o disciplina, como lo llamo yo, que busca maximizar el potencial de una persona o un equipo de trabajo. Maximizar todos esos recursos que tiene esa misma persona, ese mismo equipo de trabajo, y con ello llegar a los objetivos que se planteen. El coaching lo utiliza la metodología a través de la mayéutica o método socrático, también conocido, que es a través de preguntas, si transmitir información, a través de preguntas se genera conciencia. Y aquí es donde está lo realmente valioso del coaching, la generación de conciencia en los procesos, porque hay un coach, ¿sí? Un coachee, y que a través de esa relación se generan preguntas que tal vez el coachee jamás se había hecho, y que encuentra preguntas, a esas preguntas encuentra respuestas que tal vez estaba buscando y no las había hallado anteriormente. Eso es lo que hace el coaching, genera conciencia. ¿Y qué es impactante o que genera un gran aporte del coaching? Que con esta generación de conciencia no se le está diciendo a la persona o al equipo hagan esto, hagan lo otro, sino que todas las estrategias que surgen, todo lo que se empieza a trabajar y hacer, sale del mismo coachee, sale del mismo equipo o de la misma persona que está viviendo el proceso. Es importante tener en cuenta esto del coaching. Hay diferentes tipos de coaching, porque hoy se habla de coaching de una cosa, coaching de otra, pero voy a explicar 4 tipos de coaching que son los generales. El primero, que es el coaching de vida o coaching personal, que es donde es un proceso individual, coachee. En ese proceso individual, el foco del objetivo de ese proceso
es un tema de vida de la persona, es algo personal de él, llamémosle finanzas, parejas, miedos, temores propios de la persona en cualquier área de su vida. Ese es un tipo, coaching de vida o coaching personal. Después viene el coaching ejecutivo. También es un proceso con el individuo, es individual, coachee, pero cambia el foco del objetivo que se busca alcanzar en ese proceso. Y ese proceso, con su objetivo, lo que busca en particular es alcanzar una meta de índole laboral y profesional de la persona. Ahí está la diferencia entre el de vida y el coaching ejecutivo. Uno, el objetivo es integral en su vida como tal y el otro es exclusivo para temas de desarrollo laboral, profesional, que las empresas lo solicitan. El coaching ejecutivo normalmente lo trabajan las empresas en los altos rangos, en los altos cargos, pero el coaching ejecutivo es para todo tipo de cargo que quiera desarrollar, estar en un punto A y llegar a un punto B de mejor en cualquier área. Después viene otro tipo, que es el coaching de equipos. Aquí ya es coaches. Es un equipo de trabajo de 2, 3, 4, hasta 25 personas. Ya un proceso de coaching de más de 25 personas no tiene un efecto o un impacto importante, porque se dispersa mucho el proceso. Realmente a mí me gusta trabajarlo entre 15 y 20 personas máximo, pero digamos que hasta 25 estaría bien. Entonces, el proceso de coaching de equipos es buscar y desarrollar el potencial de un equipo y alcanzar unos objetivos particulares del equipo, ¿cierto? Donde también, obviamente, se desarrollan las personas. Y por último está el tipo de coaching que es el organizacional. El organizacional tiene que ver con los sistemas. Puede ser un coaching de equipos, donde se trabaja con una junta directiva, por ejemplo, pero el objetivo en particular es la gestión de un sistema de la empresa, cómo se mueven las cosas dentro de la empresa, tiene que ver mucho con la planeación estratégica de la organización, del cómo se hacen las cosas en la empresa. Estos son pues los 4 tipos de coaching. Coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de equipos y coaching organizacional. De ahí se pueden desprender otros coaching que a veces se escucha, bueno, yo soy coach en cocina, soy coach en deporte, soy coach en X o Y habilidad en particular. Pero los 4 tipos son estos como tal. ¿Cuáles son las escuelas de coaching? Están las escuelas del coaching importante, que esta profesión del coaching debe ser certificada. Y están las escuelas, por ejemplo, la escuela del coaching ontológico, que se basa prácticamente de la ontología, de la filosofía del lenguaje para desarrollar a las personas. Es muy conversacional este proceso. Pero están las escuelas como la ICL, que es la International Coaching Leadership, que es muy de Norteamérica, donde se buscan los objetivos, ¿sí? Pero también a través de la conversación como el ontológico, y se utilizan herramientas, llamémosle matrices, test de personalidad, test de liderazgo, se utilizan herramientas en el proceso que lo ayuden. Y está en las escuelas europeas, donde estas escuelas europeas, por ejemplo como TISOC, también trabajan herramientas. La diferencia está en que ellos, antes de trabajar el objetivo, desarrollan la realidad de la persona primero. Primero realidad y después objetivos. En las escuelas del occidente se trabaja primero el objetivo y después se busca la realidad. Es como las diferencias. ¿Cuáles son las metodologías del coaching? Porque el coaching, como es un proceso, yo no puedo hacer un proceso de coaching en 2 horas. Podría ser una conversación de coaching con alguien, pero no puedo hacer un proceso de coaching. El coaching es un proceso, el cual se estima sea mínimo un proceso básico de mínimo 5 sesiones. Hay procesos obviamente mucho más amplios, de muchas más sesiones, donde se trabaja. Y como es una metodología, se debe seguir esa metodología. Conocemos la metodología Ground, que es la más conocida por sus siglas en inglés, donde la G es de goals, donde primero que lo que se trabaja es el objetivo. La R, que es de reality, donde se mira la realidad de la persona frente a ese objetivo, ¿sí? Después viene la O de options, ¿sí? ¿Qué opciones tiene la persona con esos recursos que tiene para empezar a actuar? Y por último la W, ¿sí? La W que tiene que ver con el what,
when, que es qué, cómo, cuándo hacer esas actividades, esas acciones para llegar a los compromisos. Esa es una metodología la más conocida. Personalmente, de la escuela donde soy certificado, que es la ICL, la International Coaching Leadership, trabaja el método OROAC, donde la O es objetivos. Lo primero que se desarrolla son los objetivos. Los objetivos se desarrollan con la persona buscando, ya sea si es de vida, si es ejecutivo, si es de equipo, o con la misma empresa se busca un objetivo en particular en el ejecutivo. Después viene lo que es la R de realidad. También se llega a la realidad de la persona, con qué cuenta, qué está pasando ahora mismo, qué situaciones en las que vive, para después pasar a la O de opciones. ¿Qué opciones tiene la persona para moverse de acuerdo a esos recursos, de acuerdo a lo que le hace falta, de acuerdo a lo que necesita? Entonces las opciones, para después llegar a la A de ese OROAC de acciones. Y las acciones pues son supremamente importantes porque pues muy bien lo del objetivo, muy bien que hay una identificación de la realidad, una conciencia de la realidad, se vislumbren las opciones, recursos que se tienen y lo que no, pero si no se actúa no va a haber transformación. Por eso la A es importante, que es la acción, para cerrar con la C del OROAC de compromisos. Y lo bueno de estos procesos de coaching es que los compromisos los asume directamente el coachee, el equipo o la persona. Porque normalmente en un proceso de capacitación se le dice qué tiene que hacer, se le dan las estrategias, en un proceso de mentoría igual, en una consultoría todo el proceso se le entrega, pero no sale directamente de la persona. Por eso el coaching, con esa generación de conciencia y como todo sale de la misma persona, con sus mismos recursos, por sus mismos medios, con sus mismas respuestas, empieza a ser un proceso más efectivo. La capacitación, por ejemplo, que es un método inválido, puede tener un impacto, un buen capacitador, una persona, un buen entrenador, puede tener un impacto de hasta el 25% en la mejora del desarrollo de un equipo o de una persona. Pero un proceso, por ejemplo, de coaching, capacitación con metodología coaching, que también es viable hacer esas conexiones, una capacitación con metodología coaching puede tener un impacto hasta del 80% de la mejora en el rendimiento de la persona o del equipo. Entonces, esto con estudios hechos con diferentes empresas en diferentes partes del mundo, ya pues estudios certificados como tal. Entonces, esto es lo que es coaching, pero también lo que no es coaching. Recuerde que se habla mucho de coaching, se sabe poco de coaching. Y espero con este tiempo poderles haber brindado información valiosa para sus procesos, para sus empresas, para sus trabajos o para su vida. Si crees que esto está llenando y satisfaciendo las necesidades de la sociedad, que está aportándole a la humanidad, dale like, no olvides y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.